En el día de hoy nos acercaremos a la libertad humana. Este acercamiento lo vamos a hacer desde las enseñanzas de la Iglesia Católica contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 1730. Allí la Iglesia nos da una definición de lo que es la libertad. Voy a ir enumerando el concepto e iré desglosando las palabras claves del catecismo de manera que tengamos una mayor comprensión. Dice el numeral 1730 lo siguiente: Dios ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en sus manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena felicidad. La primera palabra que vamos a destacar es racional. Es una palabra que hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿Qué significa eso? La racionalidad es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros que nos permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y de consistencia para satisfacer algún objetivo que nos hemos planteado. Dice, Dios ha creado al hombre racional. Es decir, tenemos la capacidad de... Nuestra racionalidad cuando se activa en función de un objetivo, apuntando siempre hacia un objetivo. Después dice, dotada de iniciativa. ¿Qué significa esta palabra iniciativa? Es la capacidad de ir, es la capacidad de dirigirme, es la capacidad de trasladarme, es la capacidad de emprender algo, es la capacidad de comenzar algo que ha sido previamente racionalizado. Eso va muy de la mano. Dios ha creado al ser humano racional, dotada de iniciativa. Lo siguiente que dice el concepto es dominio de sus actos. Esta palabra dominio es el poder que se ejerce sobre sí mismo. El ser humano tiene dominio sobre sí mismo, cosa que no tienen los animales. Cuando un animal está en celo, no tiene control sobre sí mismo. El instinto animal no tiene dominio sobre sí mismo. Ahora, ¿para qué nos sirven estas cualidades que tiene el ser humano? ¿Para qué Dios nos ha creado así? Y dice el mismo concepto del catecismo, de modo que busque a su Creador. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de buscar a Dios. Mi racionalidad, mi capacidad de iniciativa, mi dominio sobre mí mismo se me ha dado como herramientas para ir a buscar a Dios, para ir a buscar a mi Creador, que es el máximo bien, o es el bien supremo, es la felicidad suprema. Por lo tanto, hemos conversado de que el ser humano fue creado para la felicidad, tiene que ir en busca de la felicidad. Ahora es una decisión libre, por eso necesita el hombre la libertad para poder ir tras la felicidad. Afirma San Irineo lo siguiente: el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos.
en el numeral 1731. Si ya hemos aclarado estos conceptos, pasamos al numeral 1731. La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Ahora vamos a desglosar este capítulo, que es el que define la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es un poder que está enraizado en la razón y en la voluntad. Somos seres racionales. Dentro de la razón, enraizado en la razón, está la libertad. La libertad es el poder. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros por poder? Es tener una fuerza, es tener un vigor para poder mover algo. Esto nos podría hacer recordar las 3 leyes de Newton que estudiamos nosotros en el seminario. En el bachillerato, en la high school. El poder, la fuerza, es la capacidad de mover un cuerpo. Esa es la fuerza. La libertad es un poder. Por lo tanto, la libertad tiene la capacidad de moverme. Tiene la capacidad de mover a la persona humana. Radicado en la razón, ya lo hemos comentado, en qué consiste la razón humana. Y en la voluntad. Ahora, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la facultad o capacidad humana para aceptar y rechazar algunas cosas, para tomar decisiones y obrar de una manera adecuada. La voluntad es la capacidad de levantarme e ir. La voluntad es la capacidad de desear algo y hacerlo. La voluntad, el estado volitivo del ser humano. Existe la voluntad, existe la racionalidad. En ellas dos se enraiza la libertad. Es el poder enraizado que nace de la razón y nace de la voluntad. La libertad está compuesta de acciones deliberadas, dice el concepto. Acciones deliberadas. ¿Qué significa deliberados? Que se hace de forma voluntaria e intencionada después de haberlo pensado. La deliberación es la capacidad de analizar y pensar. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Lo hago o no lo hago? Esa deliberación va siempre dirigida hacia un objeto. Por lo tanto, el acto humano, la acción humana, será libre en la medida en que sea deliberada. Si no hay deliberación, no hay libertad. Puede haber acción, pero no hay libertad. Y para que pueda haber deliberación, se necesita la racionalidad. Y para que pueda haber una acción hacia un fin, se necesita la voluntad. Es cuando nuestros padres nos dicen, piensa antes de hablar, analiza, reflexiona, a ver si eso que quieres hacer te conviene. Eso es la deliberación. Por lo tanto, la libertad es una acción deliberada, pensada, analizada. Después aparece la palabra libre albedrío, que también estamos cansados de escucharlo algunas veces. El libre albedrío.
Esto significa que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y yo tengo que tomar la decisión cuál de las dos voy a escoger. El libre albedrío está acompañado de la responsabilidad. De acuerdo a lo que tú decidas, o el bien o el mal, tú serás responsable de tus actos. Tú serás responsable de tus decisiones. La semana que viene estaremos conversando acerca de la responsabilidad, profundizando un poco el concepto de responsabilidad. Termina el catecismo diciendo lo siguiente: la libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. ¿Qué es la libertad? Es el poder enraizado en la razón y en la voluntad de la persona humana para que a través de actos deliberados pueda tomar decisiones en su vida que le permitan crecer, que le permitan ser mejor. Eso es la libertad. La libertad no es hacer lo que me da la gana. Eso no es la libertad. Por eso yo tengo que conocer todos estos elementos para saber si mis actos son realmente libres. Si lo que he decidido hasta ahora, si realmente fueron en mi libertad, o las cosas que estoy haciendo actualmente son actos libres. Continúa el catecismo lo siguiente: hasta que no llegue a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de desmérito. En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Así podemos definir lo siguiente: libertad es hacer todo aquello que me hace bien de manera integral. Todo lo que yo haga que me ayuda en lo espiritual, me ayuda en lo psíquico, me ayuda en lo físico, es un acto libre. El libertinaje es lo contrario. Son todas aquellas acciones que me perjudican a mí integralmente. Aquellas acciones que me perjudican en el espíritu, que me perjudican mi psique, que perjudican mi cuerpo, eso es el libertinaje, es un abuso de la libertad. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos actos son voluntarios. Cuando un acto es voluntario, cuando el acto es deliberado, cuando el acto es pensado, analizado, evaluado. Porque hay actos que son coaccionados, ya sea por un vicio, ya sea por el placer o ya sea por una causa externa. Me pueden coaccionar a hacer cosas que no son realmente libres.